El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Muchos de nosotros tenemos amigos de toda la vida, nos encanta compartir con ellos, sabemos que podemos contar con ellos para diferentes situaciones, pero ocasionalmente vamos conociendo también nuevas personas que también nos parecen encantadoras, que son agradables para hablar, que nos cuentan sus historias y hay momentos en los que se comparten de manera muy agradable. Sin embargo, nosotros no terminamos por conocer a una persona, aunque llevemos mucho tiempo compartiendo con ella, se presentan situaciones a veces pequeñas, muy banales, otras muy importantes, en las que nos permite realmente conocer cómo actúa, cómo nos apoya, cómo realmente debemos prestar atención a todos estos elementos que la amistad en un momento nos ha reforzado, pero que cuando necesitamos realmente a las personas nos damos cuenta que hay unas que son buenas, otras no tan buenas y otras muy malas en su actitud. Por eso hay que repasarlas y podemos ver que hay muchas situaciones internas que desconocíamos de esta persona. Revisemos entonces hoy cómo es conocer a una persona. Y una primera situación es ante eso precisamente las situaciones de estrés, es decir, cómo esa persona que nosotros aparentemente conocemos afronta una situación de estrés. A ver, él cómo se comporta, es agresivo, es amable, se toma un tiempo para pensar o por el contrario es muy reactivo, usa muchas palabras entonces que son rechazantes con los otros, incluso puede llegar a sentir una manera de evitar su problema culpando a los otros o empieza, por ejemplo, en muchos momentos a hablar mal de las otras personas porque no puede con esa carga emocional que a veces suele ser muy pequeña, sino que ahí identificamos cómo una persona en qué nivel puede manejar su estrés. Así pudiéramos decir nosotros que hay situaciones muy pequeñas donde identificamos que la persona se va al extremo en esa conducta agresiva o negativa o se carga mucho, piensa mucho, no sabe solucionar y lo que hace siempre es como ofender a las otras personas y maltratarlas. Así que estas situaciones de menor proporción o importancia nos dan un primer indicador de cómo cada uno asume, refiere, soluciona y nos haría pensar cómo sería esta persona solucionando algo más difícil. Eso nos hace tomar distancia porque si vemos agresión, si vemos actitudes que son groseras, que son muy agresivas, nosotros siempre damos la retirada. No debemos, por supuesto, enfrentarnos. Si la persona se pone muy nerviosa, de pronto nosotros sí podemos apoyar, pero cuando entra la agresión es otra situación en la que no podemos, digamos, manejar. Revisemos entonces qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita la persona de nosotros en ese momento. Situaciones en las que te necesita y en las que ya no te necesita. No se trata de que una persona solo te hable para pedirte un favor y deje de hablarte cuando tú ya se lo has hecho. Se trata de esas relaciones en las que una de las partes se relaciona, pero cuando ya no le interesa, deja de tenerte en cuenta. Por ejemplo, compañeros de estudios con quien compartías trabajos y tiempo libre, y al terminar se muestran fríos o distantes. O quien al tener una pareja poco o nada sabes de ella. Saber cuándo tus amigos te necesitan y cuándo no te dará una pista de cómo es esta persona realmente. A pesar de lo que diga, observar sus actos es lo más importante. Un tercer aspecto son las situaciones de convivencia y aquí es cuando realmente nosotros conocemos a una persona. Es aquel lugar donde nosotros compartimos un mismo espacio, un mismo momento y podemos determinar si esa persona puede cuidar mi espacio,
lo respeta, si es una persona que tiene compromiso, por ejemplo, con los pagos que tiene el lugar donde convivimos, si es capaz de pedir favores o no, si es capaz de compartir, que eso es otro aspecto. A veces solo quieren que el otro dé, pero ellos no comparten. También en ese momento de convivencia podemos estar enfermos y sabríamos cuál es el apoyo que recibimos de la persona cuando pasamos por un mal momento en esa convivencia, qué tal o qué tanto esa persona se puede dar a nosotros. Si yo tengo, por ejemplo, una amistad, qué tanto se comporta hostil o agradable con una visita mía en esa convivencia, qué tanto respeta la privacidad de lo que yo no quiero hablar o no quiero compartir. Así que hay un sinnúmero de situaciones que la convivencia como tal nos da a entender. Por eso hay tantos conflictos a nivel laboral, porque se comparte durante muchas horas y ahí se comparten espacios y situaciones como las que estamos nombrando. De igual manera, cuando una pareja empieza una convivencia, por eso hay tanto conflicto hasta que hay ajustes. La cuarta situación es cuando son situaciones en las que la otra persona nos habla de los demás. Aquí es donde nosotros sabemos qué tan prudente es, qué tan delicado es para hacer el comentario de alguien, qué tan considerado, o si por el contrario le gusta juzgar mucho las otras conductas y no se revisa a él mismo. Eso es un indicador o es una pista que nos dice cómo hablaría esta persona de nosotros si está hablando con alguien, y de esa misma manera nos trataría como está tratando a los otros. Así que estas consideraciones nosotros también debemos tenerlas en cuenta, porque no solo estamos revisando lo que el otro hace, sino que de esta misma manera nos pueden estar conociendo a nosotros también. Revisemos otras señales que son, por ejemplo, uno muy importante, y son los apuros económicos que tenemos todas las personas. Situaciones de apuro económico. Es difícil saber cuando un amigo es realmente egoísta. Uno debe darse cuenta cuando una persona te hace un favor solo porque tú le has hecho otros y sabe que quizá le recompensarás de nuevo. Pero esa generosidad es falsa, eso no deja de ser interés. Cuando pasamos por un apuro económico y esa persona no tiene en cuenta nuestra situación y además de no ofrecernos ayuda, nos puede reclamar algo injustamente del pasado. Es cuando nos damos cuenta qué tipo de persona hemos tenido como amigo. Incluso puede llegar a prestarnos algo, pero lo hará de mala gana. Nos recordará continuamente cuando se lo vamos a devolver o hablando de todo lo que ha hecho por nosotros. El sexto son las situaciones relativas a las alegrías. Ahí es cuando uno puede llegar a tener mucho triunfo, estar yéndole muy bien en el trabajo, sentirse muy contento, y a veces pues la gente no se relaciona con uno cuando está en las penas, pero en las alegrías sí. Sin embargo, hay personas que boicotean ese estado emocional que uno tiene porque está triunfando. Eso pues es relativo en cuanto a lo que la otra persona puede soportar de que le vaya bien al otro. Digamos que es como una envidia y es una actitud de sentir que no puede tener lo mismo que el otro, o a veces se comportan como alegres, pero es como una falsa alegría frente a lo que nosotros quisiéramos recibir de esa persona. Es decir, no conviene una amistad en ese sentido. Y la última son las situaciones complicadas en las que nosotros necesitamos ayuda. Cuando nos sentimos a veces en situaciones emocionales difíciles, que requerimos el apoyo de alguien, a veces necesitamos hasta un simple abrazo, la persona infra o subvalora lo que yo vivo, lo que yo siento, me dice que no tiene sentido, que porque me preocupo por tanto. Quizá esas palabras caben, pero en un contexto de apoyo. Entonces a veces solo utilizan esos comentarios para hacerme sentir que es poco lo que yo siento, lo que yo tengo y lo que yo necesito, que yo sufro por nada, y entonces pues no son las compañías
tampoco agradable, sino que se van como al extremo de que yo estoy en lo dramático y que lo que ellos dicen tal vez sí vale. Así que no sabemos ellos en un momento difícil cómo se comporten. Esto es para aprender de cómo apoyarnos, a quién elegir como verdaderas amistades y por supuesto que nosotros también tengamos y favorezcamos ser una persona ideal en la amistad para el otro. Si no podemos, por supuesto, manejar esas relaciones interpersonales o sabemos que tenemos algo que no hemos superado, los espero en mi consultorio. Un saludo muy especial a la Hostal La Serrana por permitirnos estar aquí.